Ahora. Capaz Hola, tenés ¿qué alguien tal? que Buenas quiere entrar noches. ahí en el chat. ¿Cómo? ¿Mm? En el chat hay alguien que quiere entrar, no sé si tenés alguien pendiente. No, no tengo nadie pendiente. Bueno, el video acaba de empezar. Somos 22 participantes. Profe, ¿le ¿Participantes puedo están? hacer una pregunta? Sí, pregunte nomás. ¿Qué novedades del trabajo práctico de la parte de su ¿Mía? contenido? No, escucha, esto lo Si va a dejamos para haber, que cuando esté fuera del video, ¿puede ser? No arruinemos la clase con esto. Después les hago unas preguntas y me las tienen que responder. Una pregunta, por ejemplo, sería, no sé, a ver, una que me gusta, que estaba pensando estos días. ¿Qué figura de la actualidad se asocia al movimiento jacobino, por ejemplo? Ahora vamos a hablar de esto. No sé, es una de las que venía pensando. ¿Y cómo lo relacionarían? Bueno, igual no les hablé nada de los jacobinos. ¿Qué figuras del movimiento actual o qué personalidades, ahí está Carmela, les hacen pensar en los levelers en Inglaterra? Ahí está. ¿Qué conflictos de la revolución inglesa encuentran en un proceso actuales? ¿Qué sé yo? Ahí tenés otro. ¿Qué elementos de la Constitución, si querés, que estuvieron viendo con Javier, no sé, qué derechos sociales, se gestaron en la época de las revoluciones burguesas? Ahí tenés otra. ¿Sigo haciendo preguntas o ya está? Ya está. No, ya está, ya está. Listo, con eso ya está. Listo. Porque preguntar, puedo preguntar, tengo... Y si no hago preguntas de otros temas. Eso es resentimiento. Muchas de las cosas que están pasando, Te dolió. ¿no? Muchas de las cosas que estuvieron pasando, vieron como el tema de la represión, hoy por un desalojo, de una toma de tierras, ¿no? O lo que pasa, aunque sea un conflicto privado que se manifiesta en lo público, en Entre Ríos. Eh, yo asocio mucho de esas cosas que pasan a a los elementos, a los eventos que tenemos que explicar del pasado, porque no son conflictos iguales, pero son muy similares y las disputas son sobre los mismos tópicos, ¿no? La propiedad, siempre está la propiedad, los límites a la propiedad, ¿no es cierto? Ustedes creo que tuvieron la clase de derecho o acceso a la vivienda, ¿la tuvieron o no? Sí, ya la tuvieron. Sí, ya Bueno, desplegaron. díganme si en algún título de algún diario o revista o zócalo apareció la palabra vivienda en algún momento, porque la palabra propiedad la vemos todo el tiempo, ¿no es cierto? Y esto no es algo eh, estos derechos o estos temas o el surgimiento de estos temas como temas de discusión no son de ahora. Los encontramos en la Revolución Francesa, por ejemplo, que tengo que hablar de eso hoy. Por ejemplo, un periodo en el que se expropió los bienes de la iglesia para recuperarlos como bienes públicos del Estado, pero después fue reapropiado por unos pocos, que es la burguesía, que se quedó con todo, y que en el momento de la revolución, lo digo así al pasar esto, muchos pensaban que iban a ser las tierras de todos y terminaron siendo las tierras de algunos. Y a partir de ahí, mucha gente, la mayoría de la población, tiene problemas de acceso a la vivienda. Yo pensaba todo esto que está pasando, ¿no? Llama la atención, a mí me llamó la atención cómo eligen de qué derecho hablar. Porque en el conflicto de Guernica, como vos decís, se habla del derecho de propiedad, pero no se habla del derecho a la vivienda. En el conflicto de los Echeveres se habla del derecho de propiedad, pero no se habla de los derechos de la mujer en términos bueno, del problema de origen. ¿Cómo? Claro. Del derecho del acervo sucesorio de sucesorio Dolores. o de el caso de violencia de género que pudiese existir si fue coaccionada, pero no se habla de eso, se habla nada más que de la propiedad de la SA. Y en el tema de las tierras de los pueblos indígenas también. También. Claro. Para ponerle un título a esto, para ponerle un título a esto que estás diciendo, Bele, hoy escuché a una investigadora sobre tierras urbanas, bueno, del CONICET, qué sé yo, de la Universidad Capitán Sarmiento, que hablaba de la existencia, estoy leyendo porque me lo noté,
de una mirada inequitativa sobre las ilegalidades. Hay muchas ilegalidades, ¿correcto? Pero tenemos como sociedad una mirada inequitativa en el sentido de que no son para nosotros todas las ilegalidades iguales. Hay algunas ilegalidades que trascienden o que son más importantes que otras, por ejemplo, el derecho a la propiedad. Pero no pensamos, por ejemplo, en todos los derechos vulnerados de todas las personas que finalmente tuvieron que acceder como último recurso a una toma de tierras porque no hay acceso a la vivienda. Que no empiecen con esto a decirse, entonces vos justificás, no pasa por ahí. Claramente que en sociedad existe cierto orden, y el orden implica uso de la fuerza, eso siempre fue así. Lo que pasa que en los inicios de los nuevos tiempos, que es la modernidad, el derecho a la tierra fue un tema de discusión y, bueno, ganado por algunos. A partir de ahí, el acceso y casi restricto, ¿no? O porque el salario no alcanza, o por la falta de disponibilidad, o por la falta de acceso al crédito, o por el motivo que fuere, pero no hay acceso a la vivienda. Entonces, ¿qué te queda como último intento desesperado? Está bien, me vas a decir, esa gente llevada por un grupo, ok, hay un grupo político que milita por tal o cual motivo. Bueno, pero la gente que está ahí es que tiene un problema tremendo de acceso a la vivienda y no le queda otra, o se ponen ahí a vivir de manera precaria por gracia, por gusto. Y después cuando ves una topadora, que no la vi, pero me imagino, que tira abajo de un plumazo lo poco que unas personas tienen y cómo puede destruir en 5 segundos lo poco que se construyó para un chiquito de 6 años o un pibe de 15, ¿no? Que ve cómo una topadora le lleva lo único que pudo levantar en el poco tiempo que pudo y ahora ¿dónde va? ¿Qué hace? O sea, qué cínico, ¿no? Que es que somos como sociedad. A mí, sinceramente, veo eso, me pone mal, me pone básicamente mal, triste, impotente. A veces creo que por eso les diría que prefiero dar clases de historia, para no sumergirme en los problemas del presente, que son casi los mismos, y que no parezca que me la paso criticando, pero te pone mal, ¿entiendes? Digo, bueno, me refugio en la historia para hablar de los problemas del presente. No sé. Bueno, perdón. Todo esto porque son las cosas que pasaron en el día, ¿viste? Uno las quiere escupir. Entre hacer fideos y ocuparse de cosas, también vas escuchando que van pasando otras terribles. Pero por otro lado también la solidaridad de la gente humilde, porque estaba escuchando que muchos vecinos alrededor habían propuesto que la gente se quedara en los patios de ellos y armaran las carpas. Es decir, gente tan humilde por ahí como los que ocuparon esas tierras. No, pero desde luego, y por suerte que existe gente solidaria, porque si no, ¿de qué sería el mundo sin la solidaridad de la mayoría en realidad? Y además pensaba, ¿qué van a hacer ahora en esas tierras? Barrios privados, countries, un estado dentro de otro estado, con seguridad privada. Atención, si usted pasa esta propiedad disparo, no puede pasar. Es terrible. Y encima después lo declaran como baldío. Y no hay, ahí está la mirada inequitativa sobre las ilegalidades. No vamos a la puerta de un country privado a hacer una protesta porque está declarado como baldío y no paga impuestos, que serían impuestos que recaudan y distribuyen entre los que menos tienen. ¿Eso no nos indigna? ¿No debería indignarnos también? Pues no sé. Yo pienso que sí. Ahí también está el tema de la vivienda ociosa también. En este caso, digamos, también, digamos, hay una gran cantidad de la acumulación de propiedades por parte de unos pocos también hace que sea parte del problema de la crisis habitacional, digamos. Y nadie se pone a pensar por qué hay una tierra que hace 20 años que no se usa, que está ahí acumulando contaminación y cuando se podría darle otro uso. Y ahora que decís contaminación me acuerdo que no es solamente el límite o la función social de la propiedad, sino también la función ambiental de la propiedad, ¿no es cierto? Porque no puedo quemar el campo, hacer lo que quiero, desviar el cauce de un río porque se me ocurrió a mí hacer una laguna y que se inunda el de al lado. Son cosas, es tremendo lo que pasa y no nos indigna, debería. Perdón por toda esta perorata, tal vez no piensen lo mismo, pero bueno, yo lo digo igual. Igual
son verdades del profesor que no van en el examen, así que ustedes no se pongan mal si no piensan lo mismo. Cátedra libre. Hay uno más que se unió, mira, justo antes de empezar, Ramón Camilo Arévalo, o yo estaba. No sé. Bueno, ahora sí. ¿Qué tenemos para hoy? Vieron que veníamos de la revolución, de la independencia americana, la última vez que los vi, ¿no? Sí. Y bueno, ahí trabajamos un montón de particularidades distintas al proceso británico. ¿Vieron? Hablamos de un montón de elementos que eran característicos y propios del sistema estadounidense, que asociábamos mucho a nuestra realidad latinoamericana en cuanto al concepto de independencia, ¿se acuerdan? De la homogeneidad, que no tenían problemas de estamentos sociales o marcados. Y bueno, Francia incorpora otro bloque enorme de elementos nuevos que hacen que se sacuda todo de vuelta y que entonces hacen que conformemos entre Estados Unidos, Inglaterra y Francia un universo de temas de los cuales seguimos hablando hoy en día. Y ahora vamos a trabajar todo el universo de problemáticas que surgen con la Revolución Francesa y que van a avanzar mucho más que los dos procesos anteriores, porque en Francia se va a gestar o va a desarrollar o va a consagrar un periodo democrático. Y eso es algo que no había pasado ni en Inglaterra ni en Estados Unidos. Un periodo verdaderamente democrático, muy corto, ¿sí? No exento de totalitarismos y de estatismo, si quieren, y de represión. Les diría que a veces parece inevitable, una cosa asociada a la otra, no sé, no me quiero avanzar con esto, pero sí un periodo democrático que va de 1793 a 1794, protagonizado por el movimiento jacobino, que nace como un movimiento que se llamaba los Amigos de la Constitución, en 1791, creo. Y además otro concepto fundamental que va a aparecer en Francia es el concepto de ciudadanía, pero no el concepto de ciudadanía solamente como un elemento nuevo, ideal, sino material, la construcción material de la ciudadanía. Me refiero a que durante este periodo, Tariel, perdón, ahí traje. Durante este periodo revolucionario, democrático, en Francia intentan materialmente poner en práctica el concepto de ciudadanía. Es decir, no se quedaron en una mera declaración de principios, sino que avanzaron mucho más y buscaron los medios necesarios para lograr que todos aquellos que antes eran siervos, súbditos, trabajadores de algún tipo, todos pasaron a ser verdaderamente ciudadanos, con una eliminación de fronteras interiores que no está asociada a la idea que tenemos nosotros de crear un mercado, como siempre hablamos, sino a la idea de terminar con un conjunto de reinos y principados y lograr un territorio unificado en el que todos somos ciudadanos, que podemos transitar libremente sin tener que estar pagando derechos de un lado a otro por pasar, tampoco por pasar la mercadería. Y no lo piensen desde el punto de vista de la, ¿cómo decirlo?, de la libertad de circular mercaderías. Había una idea de terminar con los feudos para avanzar en una república democrática. Y en realidad hoy, hoy está asociado a república y democracia como si fuese lo mismo. Claramente no es lo mismo. Lo que se consagró en todos estos países capitalistas fue la república y no se consagró la democracia, pero en este periodo pequeño y corto apareció esta idea de república democrática, es decir, la idea de una no monarquía, a eso nos referimos por república,
al mismo tiempo que gobierno del pueblo. Pueblo que elige, pueblo que es elegido, pueblo que decide. ¿Sí? Y ahí aparece el concepto de democracia. Un concepto, democracia, que va a estar bastardeado durante cientos de años, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, pero que tuvo su origen aquí en la Revolución Francesa. Y que quedó asociado a la figura de Robespierre y a la figura y a la idea de un totalitarismo o de un estatismo que vendría a ser negativo o nocivo para las libertades individuales. Justamente es en el periodo de la Revolución Francesa donde también van a hacer la idea de el mercado como las leyes naturales del mercado con las cuales es fisiócrata. Quisiera entonces empezar, después de haber dicho todos estos conceptos así, medios salteaditos, con el desarrollo histórico donde vamos a ir viendo que van apareciendo todos. Para eso les digo, claramente ustedes tienen para leer el texto de Pizarello, ¿no es cierto? Que es cortito, que trabaja algunos pocos elementos. Trabaja, por ejemplo, con la idea del intelectual revolucionario que es Rousseau, aparece ahí en el texto. Lo voy a destacar ahora. Rousseau, ¿lo ven ahí? Ahí está, Jean-Jacques Rousseau. Era canchero, ¿eh? Bueno, era muy famoso. No, era muy famoso porque escribía novelas, obras de teatro, era mujeriego. Lo conocían por todo menos por el contrato social. Y era de Ginebra, Suiza, un país que tiene más o menos 380 referéndums por año en la actualidad. Porque, lo digo porque no es menor, es un país que no cree en la democracia representativa, sino que cree en la democracia directa, igual que Rousseau, que era de ahí, no es casualidad. Ellos ahí en Suiza votan todo, ¿sí? Cualquier cosa va a referéndum. En una época previa a la Revolución, 1760, se desarrolla a partir de una universidad en París un concurso literario sobre ensayos. Y el tema de los ensayos era escribir sobre el origen de la desigualdad de los hombres. A partir de ahí, Rousseau se presenta y escribe su ensayo que se llama Discurso sobre el origen de la desigualdad de los hombres. Es una novela cortita que yo leí, miro mi biblioteca, pero no está, lo perdí. Lo tenía apuntado, me encantaba. En algún lado debe estar. Y acá Rousseau va a decir algo fundamental, y tomen nota. Él, cuando explica el origen de la desigualdad de los hombres, hagan atención al concepto, el origen de la desigualdad es en qué momento aparece la desigualdad. Porque por favor hagan foco, no se queden en el título ya está desarrollando un concepto. Estamos admitiendo que hay desigualdad entre los hombres y queremos saber cuál es. Y lo está escribiendo en un periodo en el que la desigualdad es por títulos nobiliarios, ¿sí? No por otro motivo como el que va a desarrollar Rousseau. ¿Y cuál es? Él dice que la humanidad, desde que el hombre arranca así, el hombre era un mono, ¿correcto? Y en un cierto momento, en el norte de África, no sé si saben esto o si se los contaron, era todo bosques y humedales. Pero aparentemente en un momento en la historia de la humanidad, fíjense lo que pasó, hubo un terremoto, algún corrimiento de las placas tectónicas y se generaron unas montañas. ¿Sabían esto que les estoy contando? ¿De primer grado? No sabían. ¿Y entonces qué pasó? Bueno, lo que pasó es que las montañas hicieron que cambiaran el curso de los vientos. A mí me pasó, por ejemplo, que cuando pasé la frontera, por ejemplo, de Chile a Argentina, ¿cómo se llama? El Paso del Cristo Redentor. No sé si se llama así. ¿Lo hicieron? Llovía Sí, de al un Cristo. lado y del otro lado Todo había sol. Y ahí pude verificar empíricamente lo que les voy a contar ahora. Todo lugar de humedales se generó una sequía.
se cayeron las ramas de los árboles y entonces los monos que iban de rama en rama, ¿qué pasó? Bajaron de los árboles, porque no tenían de dónde a dónde ir, era todo sequía. Entonces, a partir de ahí, los monos que subían y bajaban, un día se quedaron abajo. Y después de que se quedaron abajo, se pararon. Y a partir de ahí, aparece el Homo erectus. Ahí está. Y esto no tiene nada que ver con la clase, pero esto empieza hablando Rousseau, en el origen de la desigualdad de los hombres. Y dice que a partir de ahí, los hombres se empiezan a mover en manada y viven felices, ¿sí? Porque hay abundancia, toman todo lo que quieren de los suelos, ¿sí? La naturaleza provee. Es así que, bueno, se instalan a orillas de los ríos, pescan, un día descubren el fuego en múltiples lugares, eso les hace calentar la comida, refugiarse del frío, las casas y las construcciones los hacen refugiarse más y se hacen más resistentes a todas las tempestades, y ahora toda la humanidad vivía feliz, dice Rousseau. Y acá viene el momento principal. Piensen que estamos hablando de una época de títulos nobiliarios donde la desigualdad tiene que ver con la sangre, ¿sí? Y él va a decir, hasta que llega un momento en el que un tipo cercó una parcela de tierra. ¿Escucharon lo que dije? Hizo un cercamiento, alambró y dijo, esto es mío. ¿Mm? Y entonces, dice Rousseau, hubo otros tontos que le creyeron. Belén ya lo sabe perfectamente esto que estoy contando, tal vez Ariel también, que anda por ahí. Y claro, Rousseau dice, hubo otros tontos que le creyeron y dijeron, si eso es tuyo, entonces esto es mío. Es lo que están haciendo, queriendo hacer ahora con la Luna, con Marte, ¿vieron? Se venden parcelas de tierra de un lugar que está inhabitado. Y así, ¿qué es lo que nace? La propiedad privada. Dice Rousseau, que este es el origen de la degradación humana y de la desigualdad de los hombres, la propiedad, ¿correcto? Y entonces, Rousseau explica que veníamos en un grado constante y ascendente de felicidad hasta que en cierto momento, que es empieza una regresión de la humanidad. Y ahora estamos como estamos, dice él, pésimo. Claro, ¿en qué momento está escribiendo Rousseau? En un momento de tremendas crisis sociales, ¿sí? Por acceso a la tierra y porque apareció un elemento fundamental entre los intelectuales de la época, que es el problema de la cuestión social. ¿Qué hacemos con toda la gente que estaba en el campo y ahora vive amotinada alrededor de las murallas del reino? Igual que ahora. ¿Qué hacemos con toda la gente que está muchada, hacinada, con falta de higiene, falta de acceso a los servicios elementales, falta de acceso a la comida, con salarios pésimos, con viviendas precarias, ¿sí? Y con aumentos constantes de los granos y por lo tanto aumento del pan y entonces rebeliones que son reprimidas por las fuerzas reales. Esto que pasaba en esa época, que pasa ahora, es exactamente igual. Y en este contexto Rousseau dice, ok, el problema es la propiedad. El problema es el origen desigual de los hombres que radica en el acceso desigual a la propiedad privada. Esto lo cuento porque Rousseau es uno de los intelectuales más importantes e influyentes de la Revolución Francesa. ¿Correcto? Junto con otros, por ejemplo, estaba acá Víctor Hugo, y había otro que no sé cómo se llama, pero que escribe Les Noces de Figaro, no me lo busqué, pero me olvidé el nombre, así que no lo tengo acá, pero había unas obras de teatro que eran representativas que se realizaban y en donde se burlaban de la clase noble en la época previa a la Revolución. Bueno, eso no lo pude repasar porque estaba haciendo los videos. Para otras clases lo dije. Bueno, ¿de dónde voy a sacar el material con el que sigo contando? Esto que acabo de decir de Rousseau es porque lo menciona Pizarello. Pero, ¿de dónde voy a sacar todo el material para la clase que estoy dando en este momento? De un libro que se llama
lo pongo ahí. Ahí lo que se ve son unos, yo sé que está chiquito, voy a compartir la pantalla, pero no importa. Son unos trabajadores que están trabajando en la construcción de la Torre Eiffel. Lo que muestra no es la Torre Eiffel, sino los trabajadores que hicieron la Torre Eiffel. Porque el libro se llama, está en francés, no importa, Una historia popular de Francia, contada desde sus protagonistas, no contada desde las clases dirigentes, ¿correcto? Sino desde las rebeliones populares. Algo así como las Meninas de Velázquez. ¿Vieron? Que cuando él pinta y se pinta a él y pinta a la gente jugando y pinta a la sirvienta, y en los cuadros cuando ustedes los ven siempre están representados los reyes, ¿no? Nunca está representado los sectores populares. Por eso, por ejemplo, otro importante es Goya, ¿no? Que pinta las batallas en España, siempre, eso es importante, ¿no? Y bueno, acá está contado a partir de las revoluciones populares. Y este autor que me encanta, que es un sociólogo que se llama Gerardo Noiriel, bueno, avanza bastante más sobre un tema que tenemos ahí en el texto muy corto. Lo primero que menciona, antes de empezar con el periodo de la Revolución Francesa, es qué pasaba en los años previos. Pasaba lo mismo. Perdón porque se va conectando gente. En 1775 hubo un conflicto muy importante que se llamó la Guerra de la Harina. ¿Sí? La Guerra de la Harina. El rey era Luis XVI, el mismo al que no dejaron escapar en 1792 y le cortaron la cabeza. El mismo que en 1789 convoca a los Estados Generales, ¿sí? Y el mismo que le da la espalda a la burguesía y que por un mal gobierno va a terminar siendo decapitado. Creo que en este momento es importante aclarar algunos datos duros, vamos a decir, si quieren, para que los tengan presentes. La Revolución Francesa, ¿saben en qué año fue? 1789. Correcto, grande Martín. 1789. Bueno, todos la ubican el 14 de julio, porque es la toma de la Bastilla. Ahí también pueden apuntar, la Bastilla era una cárcel en donde había presos políticos. ¿Qué son presos políticos? Bueno, rebeldes populares que se manifiestan porque tienen hambre. Y el rey lo que hace con la Guardia Real es encarcelarlos en vez de asistirlos. Entonces era una cárcel que lo que manifestaba era el absolutismo real de un gobierno totalmente insensible a los problemas populares, ¿no? Por eso, la quema de esa cárcel y la liberación de todos los presos políticos durante el periodo de la Revolución, específicamente el 14 de julio, que fue cuando la quemaron, simboliza una rebelión popular muy importante que va a declarar después, el 4 de agosto de 1789, escuchen, el fin de los privilegios, otro de los problemas importantes que había en la época. ¿Qué son los privilegios? Bueno, son los señores nobles que tienen títulos nobiliarios, que son el 4% de la población, de unos 25 millones más o menos, y que no pagan impuestos. Ahí te lo dije, medular. No pagan impuestos. Y la mayoría saben que son financistas de la monarquía. Igual que ahora, prestan dinero a cambio de intereses a una monarquía. ¿Y a quién le cobra la monarquía los impuestos para pagar esos intereses? Adivina, adivinador. Los Al sujeto burgueses. ¿Cómo? Los burgueses. A la burguesía, Martín, estás afilado. A la burguesía, exactamente, que son aquellos que van, es el sujeto protagonista de la revolución, la burguesía, ¿correcto? En 1791, después de la caída de los títulos nobiliarios,
se va a consagrar una constitución que va a establecer que todos los habitantes del reino son ciudadanos. ¿Correcto? No iguales. Atención, esto es lo importante. Hay ciudadanos pasivos y ciudadanos activos, ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, pero todos ciudadanos. ¿Está? Esto va a venir de la mano de un tal Sieyès, que lo tienen tal vez de nombre S-I-E-Y-E-S, que es también el que inventó el concepto de poder constituyente y poder constituido. Es muy importante este tipo porque la Corte Suprema nuestra lo cita siempre. ¿Por qué? Para diferenciar justamente entre un gobierno democrático y popular y uno que hace residir a la soberanía en la Constitución. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque siempre la Corte termina interpretando la Constitución de acuerdo a los privilegios de unos pocos. Y esto sigue hasta el día de hoy. En 1792, el rey que se quiere escapar, creo que es 1792, bueno, no logra escaparse y le cortan la cabeza. Entre 1791, escuchen, y 1793, Francia consagra, ahora vuelvo para atrás, una constitución igual que la de Inglaterra. Es decir, un ejecutivo monárquico y una asamblea parlamentaria, una especie de constitución mixta. Pero en 1793 van a sancionar popularmente, ahora como está pasando en Chile, ¿vieron que en Chile están sancionando una constitución? Hoy un empleado mío me decía, pero me dijeron que no sirve para nada una constitución. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Qué bárbaro. ¿Viste cómo le bajan? Y es porque es un mirador serial de TN, entonces le bajan el precio. Dice, no, no sirve para nada. ¿Cómo no va a servir para nada? Qué bárbaro. Igual que en Chile, pero en Francia, 300 años antes, hacen lo mismo y el pueblo vota, hombres, pero no importa, vota popularmente una asamblea constituyente y consagra una constitución que va a establecer la ciudadanía para todos. Dije a propósito, todos, porque las mujeres no están incluidas. Y bueno, va a durar hasta 1793, 4, en donde una contrarrevolución, después la caracterizamos, es difícil caracterizarla, va a terminar con los sueños democráticos y va a restablecer, para terminar de ponerle fechas, en 1795, los principios liberales de 1789, que son los mismos principios liberales que nosotros tenemos en nuestra Constitución, que son los mismos principios liberales que sostiene el discurso de Cambiemos, por ejemplo. Los pueden escuchar hoy enarbolados por Patricia Bullrich en frente de la estancia de Entre Ríos. Nosotros tenemos como principio la república y la defensa de la propiedad privada. Son los mismos que un tal, lo tiene en el libro de Pizarello, San Antonio Boissy d'Anglès declara como, gracias ahí que me lo mostrás, Camilo, me lo muestra, te vamos a leer la vez que viene, y me lo quiere mostrar igual. Horacio Rodríguez Larreta, ¿cómo marca la Constitución? Como marca la Constitución, la propiedad es inviolable, sí, ya sabemos. Eso mismo lo dijo en 1795 un tipo en la Asamblea Constituyente después de derrocar a los jacobinos. Ahí si querés ahí Camilo puedo hacer la pregunta del examen. ¿Cómo asocia esta declaración de Larreta con el discurso de la Constituyente de 1795? Bien. Bueno, y ahí se los puse en fechas. Después va a asumir un tal Napoleón y va a conquistar toda Europa y va a armar un imperio, y gracias a eso va a llegar nuestra independencia, cuando puso a su hermano Pepe en reemplazo de Fernando VII, que lo puso preso. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Saben? Supongo que sí, que saben. Bueno, en 1775, unos años antes de la convocatoria a la Asamblea de los Estados Generales, que no expliqué lo que es, pero por lo menos pongan el título, Asamblea de los Estados Generales, se desarrolla una guerra de la harina. El ministro de Economía de Luis XVI se llamaba Turgot y era un fanático de la escuela fisiócrata.
¿Quiénes son los fisiócratas? ¿Saben o no? Patricia dice sí. ¿No lo tienen a los fisiócratas? ¿No? ¿Qué vieron de todo esto? No puede ser. ¿Qué ven en la facultad? ¿Historia de qué? Ok. Tenemos la escuela mercantilista y la escuela fisiócrata, todos precapitalistas. ¿Cuál es la idea de la escuela fisiócrata? La idea, o el ideario, es el mismo que tenemos hoy, la libertad de la circulación de bienes y servicios, porque creemos en la naturaleza del mercado, ¿sí? Y si creemos en la naturaleza del mercado, no hay que intervenir, el mercado se autoequilibra. Esta era la escuela fisiócrata que reclamaba libertad de granos, porque lo que no querían los que producían granos era que les pusieran topes a los precios para que los precios de los alimentos no se encarecieran. ¿No suena parecido a lo que nos pasa? No, como no nos gusta la historia, digo, es más o menos lo mismo. ¿Y qué querían estos comerciantes de granos? Querían que el monarca no impusiera impuestos abusivos al comercio y al mismo tiempo, miren lo que les voy a contar, otra para pregunta de parcial, ya que me preguntó, ¿quién fue el que me preguntó el parcial? No sé, no importa. ¿Saben lo que? Yo les contesto ya la vez pasada. ¿Qué hacía el monarca con toda la gente que se moría de hambre? Bueno, por un lado, los reprimía, ¿correcto? Baños de sangre. Pero hay un cierto momento que no queda bien que el monarca ande reprimiendo y haciendo baños de sangre en el reino, y más en las ciudades, y más en las puertas del reino. Por reino me quise referir a las puertas del castillo. Entonces lo que empieza a hacer es acopio de granos en grandes almacenes. Yo ya lo había dicho, pero lo vuelvo a decir para los que están desprevenidos. ¿Para qué? Para que cuando el precio de los alimentos sube por las malas cosechas y por las sequías, la administración central tuviera cómo alimentar a la población para contener las rebeliones y las protestas de gente hambrienta que sale porque si no se muere de hambre y empiezan a saquear lo que pueden saquear, a un estilo zombie, pero también en estilo de supervivencia, ¿no? Entonces, lo que hace el gobierno central es tener una empresa productora de granos, algo parecido a lo que quiso hacer Alberto Fernández, tal vez sin los derechos, como quieran llamarlos, a intervenir y la mar en coche con un decreto, a una empresa como Vicentín, tener una empresa testigo que le permita regular el comercio de granos y que equilibre los precios, como pasa con las naftas y con YPF. ¿Me siguen el cuadro? Pero la escuela fisiócrata, de la cual Turgot, el ministro de Economía, era fanático, hizo que Luis XVI desistiera de hacer acopio de granos y que dejara actuar libremente a la economía. Y él dedicarse solo a ¿qué? A la represión. Orden y progreso. El orden lo impone la monarquía y el progreso lo hace el mercado. ¿Están hasta acá lo que estoy diciendo? Bueno, lo que ocurrió fue que, para sintetizar, en 1773 y 74 hubo una muy mala cosecha, por eso hay baja oferta, por eso suben los precios, muy parecido también a lo que ocurre ahora porque hubo poca producción durante la pandemia, entonces hay poca oferta, mucha demanda porque circula mucho dinero y como por lo tanto aumentan el precio de los bienes y los servicios y la gente no tiene un salario que le alcance a pagar esos alimentos y sale a protestar. Y la rebelión es sofocada y termina en un baño de sangre. Pero, ¿saben lo que pasó ahí en esa rebelión? Hubo algunos que lograron de alguna manera trascender. Otro de los problemas que tiene siempre el mundo proletario es que no trascienden sus protestas. No hay como una especie de no hay acumulación de liderazgos, ¿no?
siempre es como volver a empezar una historia nueva, no es que venimos acá a reivindicar un líder anterior. Entonces, hubo uno que trascendió, que se llama Jacques de Lepin, y el tipo era un tipo que, bueno, había participado del saqueo de una panadería, ¿m? Y por saquear la panadería para robarse el pan, lo pusieron preso en una cárcel que es la Bastilla. Y el tipo ahí explica cuál fue su gesto, por qué no le quedó otro remedio que eh, robar, ¿no? Entonces, él explica que durante muchos años, 1760 hasta el 75, fruto, dice él, de su trabajo, lo único que tenía para trabajar, como diría Marx, son sus manos y su fuerza de trabajo, pudo tener un buen pasar y alimentar a su familia. Y él dice, yo tengo 7 hijos, son todos pequeños, estoy lleno de deudas ahora porque me endeudé para darle de comer a mis hijos, no puedo pagar mis deudas y no tengo otro remedio. ¿Qué hubiesen hecho ustedes en mi lugar si tienen que alimentar a sus hijos y no tienen para darles de comer? Y esta es una carta que circula por todo el reino y de la cual muchos hacen empatía. Y eso hace que la monarquía empiece de alguna manera a verse lesionada en su legitimidad si no hace algo para evitar este tipo de conflictividades. Este es el contexto en el que se va a desarrollar la Revolución Francesa de 1789. ¿Sí? Miren, más o menos que acá ya les puse todos los elementos. Una burguesía que está harta de los privilegios de la nobleza. Una burguesía que no quiere pagar más impuestos. ¿Correcto? Clase trabajadora a la que no le alcanza el salario para vivir. Gente del campo que fue desplazada a la ciudad en todo el periodo de transformación de tierras y que vive asignada en los suburbios, igual que ahora. Y que en el campo vivía bastante o mucho mejor. Y además, gente que vive asignada, pero que... ¿Cómo? ¿Hola? Pero... gente que vive asignada, No, perdón, se me conectó el micro. no pasa nada. Decía que por ahí es lo que necesitamos ahora, ¿no? Una revolución. Yo sé. Yo solamente estoy describiendo el concepto, si no van a decir que hago apología de la revolución. Solamente estoy describiendo el contexto y no sé si hace falta una revolución. Qué sé yo. Solamente estoy explicando que los contextos son parecidos y no en esta época, sino en general. Cada vez se va complejizando más. No, obvio. Sí, no, bueno. Pero bueno. Pero igual si la quiere armar, me avisa que me sumo. Bueno. Está bien, te anoto en mi lista. Ya tenés las botellas para armar las molotov, ¿no? El trapito. En este contexto, lo que va, bueno, miren lo que pasó en Francia, les decía, una clase burguesa que está muy cansada de los impuestos que les cobran la monarquía. Una clase privilegiada, que es el 4% de la población, pero ¿qué pasa con ese 4%? Se creen representantes de todos. Hay muchos problemas con la idea de representación. La monarquía, que cree que representa a la nación y está en cabeza de él. La burguesía, que cree que está representada en el Parlamento, y los privilegiados, que son el 4%, que también creen representar a todo el conjunto de la población. Todos creen representar al conjunto, de alguna manera, pero cada uno tiene una idea muy distinta de lo que es la representación, y en este momento de la revolución se va a poner en conflicto. En 1756 a 1763 se desarrolla la Guerra de los 7 Años. La pueden googlear y la encuentran por Wikipedia, cosa que hice yo, y me anoté en el libro acá abajo, no es muy difícil. Fue una especie de guerra mundial entre reinos y enfrentó a Gran Bretaña, los reinos, ¿no? De Gran Bretaña y Prusia, por un lado, contra los reinos de Francia, Austria y Rusia. Creo que Rusia y Prusia no es lo mismo. Y ganó, fíjense mi ignorancia, ganó Gran Bretaña, pero aún así, ambos reinos, No son lo Francia, ¿cómo, Javier? Son los alemanes y los rusos. Sí, me Rusia es imaginé. Alemania. Si no quise arriesgar, pero me imaginé, está bien. Debilitó ambos reinos la guerra. Eso, por ejemplo, hizo, ¿se acuerdan? Repaso de la clase anterior que los vi, que
el Estado británico o la corona británica se endeudaron un montón y empezaron a meter impuestos. Uno de los impuestos fue el impuesto de la Stamp Act, ¿se acuerdan? Y eso hizo que los norteamericanos dijeran, ¿qué se meten con nosotros por una guerra con la que no tenemos nada que ver? Esa es la famosa guerra de los 7 años. Esa guerra también debilitó muchísimo al reino francés, porque se empezó a generar una especie de economía política en la que el monarca emite moneda, no tiene respaldo. Yo esto no sé si lo dijimos, pero un elemento súper importante, escuchen, de consolidación del Estado, además de creación de tributos y de tener un ejército, es acuñar tu propia moneda. Esto es re importante. Creo que esto tiene que quedar súper claro. Vieron que yo les conté, lo primero que hace el rey para establecer el reino es consolidar un ejército propio. Simultáneamente, con el ejército, crea tributos permanentes y regulares. Ahora vengo con esto. Y en tercer lugar, crea su propia moneda. Pero no es que crea su propia moneda y permite que existan otras monedas. Crea su propia moneda y hace desaparecer el resto de las monedas. Y si no, ustedes adviertan, ¿qué hace un poderoso cuando se hace muy poderoso? Emite su propia moneda. Ustedes pueden verlo, por ejemplo, el que trabaja en el ingenio Ledesma, que le compra al almacén del ingenio Ledesma a precios exorbitantes con monedas o vales o tickets de cambio que solo emite ¿quién? El dueño del ingenio, ¿no? Y esto hacen todos hasta que lo consagró Menem con los tickets canasta, en donde le daban al trabajador un negocio fabuloso, donde uno se asegura la compra, la venta. Ahora vos con el dinero compras donde quieras, pero si este dinero solo aceptado acá, solo compró ahí. Entonces lo que tiene que hacer el rey para consolidar el Estado es tener una moneda única. Finalmente lo logra, desplazando el resto de las monedas que se emiten y emitiendo una única moneda de curso legal con la cara del rey. Y después eso lo transforma en papelitos. Y después esos papelitos empiezan a emitirlos de manera descontrolada y los hacen circular. Y eso le empieza a generar las crisis que conocemos hoy, ¿sí? Como crisis de emisión. Uno de los problemas que tiene Albertito es justamente emitir más que, ¿qué cosa voy a decir ahora? No es que no lo voy a correr por derecha, ¿eh? Uno de los problemas que tiene es que emite y en vez de emitir, ¿saben lo que tendría que hacer? Cobrar más impuestos a los que más tienen. Ven que lo corrí por izquierda. Eso debería hacer. Entonces, si cobra más impuestos, emite menos y al emitir menos hay menos dinero circulante que no va a los ricos que después presionan contra el dólar. Perdón, me metí en otro tema. Pero esto le pasaba a Luis XVI. En 1788, de vuelta lo mismo, una mala cosecha. Al mismo tiempo, un Estado endeudado. ¿Por qué? Porque financió la Guerra de los 7 años y porque financió la independencia de Estados Unidos. Vieron que le aconsejan al rey francés financiar la independencia de Estados Unidos contra su enemigo eterno, Gran Bretaña, con el cual los franceses estaban muy dolidos por haber perdido la Guerra de los 7 años. Entonces encontraron en la independencia norteamericana una especie de revancha. Pero eso generó en las arcas del reino un vaciamiento total. ¿Quiénes eran los únicos ricos? Los que le prestaban al monarca y lucraban con la guerra. ¿Quiénes tenían que pagar impuestos si el reino emitía? La burguesía. ¿Y quiénes se quedaron sin alimentos por el alza de los precios de los granos? Los sectores populares, que eran un montón y que eran los que laburaban. Y esto generó un caldo de cultivo tremendo, que hizo que el rey no le quedara otro remedio, y ahora sí lo presento de manera oficial, hizo que el rey convocara a los estados generales. ¿Qué son los estados generales? Era una institución muy antigua que la primera vez se había convocado en el año 1356, yo se los conté en la primera clase, en donde había un rey preso y alguien de acá, creo que de esta clase me corrigió quién era el rey preso, yo no me acuerdo quién, pero no importa. Y el rey lo que necesitaba era recaudar algún impuesto para financiar la guerra, para recuperar, o un príncipe preso, para recuperarlo. Y a partir de ahí se convocaba a los estados generales, ahora voy a decir qué es, o quiénes son, para solucionar los problemas del reino. Por ejemplo, crear un tributo extraordinario.
como el rey no sabía cómo solucionar el problema, para salir del paso, convoca a los Estados Generales. La última vez se había convocado hacía 150 años, es decir, es una institución que preanuncia la crisis. ¿Quiénes son convocados a los Estados Generales? Los 3 grandes estamentos del reino: el clero, la nobleza y la burguesía. Repito, el clero, los clérigos, la nobleza y la burguesía. Acá piensen, chiques, no piensen en, no sé qué están pensando, pero piensen en una Francia federal. Piensen en clérigos de todas las regiones del país. Piensen en burguesía de todas las regiones del país. Y lo mismo, piensen en nobles de todo el país. No piensen en una capital, ¿correcto? Porque hay mucha conflictividad que tiene que ver con campo-ciudad, interior versus metrópoli, que es un problema que también nosotros tuvimos con Madrid y después con Buenos Aires. Esto se da en todas partes del mundo. Bueno. Esta, yo sé que no se ve una mierda, pero bueno, es así. Esta, si alcanzan a ver en mi pantalla algo, es la apertura de los Estados Generales. 5 de mayo de 1789. Están todos perfectamente sentados en el Palacio de Versalles. ¿Cómo están sentados? No están sentados por estamentos, están sentados por región. ¿Qué significa? Los del norte, los de la Borgoña, los de Bretaña, los de Normandía, cada uno por región, ¿correcto? Porque no hablan todos el mismo idioma. No es que el francés es la lengua oficial, eso es parte de la construcción de la nacionalidad y es muy posterior, ¿correcto? Lo que hablan cada uno, cada región habla su lengua, que yo no las conozco, pero es muy parecido al proceso español. Vieron que en cada región de España también hablan su idioma, hasta que vino un tal Franco y dijo: a partir de ahora el castellano es la lengua oficial del reino y al castellano le ponemos español. Por eso vieron que no sabemos si hablamos español o castellano. Es por eso. Bueno, el motivo de la asamblea es, bueno, solucionar los problemas no financieros. Hablaban de temas como la tasa de alfabetización, qué sé yo, no sé. Pero bueno, claramente que el problema es todo este contexto que yo les conté. En los Estados Generales, la cantidad de burgueses que van o que asisten son 1.139, con los suplentes 1.315. El clero, por un lado, y la nobleza, por otro lado, juntos no llegan a ese número, son menos entre los dos. Es decir, había más burguesía, numéricamente hablando, que clero y nobleza, ¿correcto? Entre la burguesía no habían sectores de los trabajadores. La mayoría eran gran burguesía. La mayoría de la burguesía, escuchen lo que voy a decir ahora, tal vez ya lo conté en otras clases, tenía títulos nobiliarios, pero no eran nobles de sangre, eran nobles con el título comprado. Tenemos los que compran el título y los que son de sangre. Y hay una cierta rivalidad que estaba siempre latente, pero que no explotaba. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Los de sangre no pagan impuestos, son los que tienen privilegios. Los que compran el título sí tienen que pagar impuestos. ¿Y para qué lo compraban el título entonces? Por una cuestión cultural, ¿no? Por una cuestión que tiene que ver con pertenecer a la élite, estar en la lista de invitados del club, del Royal Club. ¿Cómo se llama el club? ¿Cómo se llama el club acá? Los clubes importantes. Donde habló la ex gobernadora, que dijo lo de las universidades o lo de los hospitales. Rotary, el Jockey.
Sí, Y el Jockey Club, ahí está. El Jockey Club, el Rotary Club. Ok, era como pertenecer a esa elite, tener el título nobiliario. De los burgueses, 200 eran abogados. No es poco. Es bastante, les diría. Bueno, ¿qué es lo que pasa durante los eventos de la Asamblea de Versalles? Bueno, lo que pasa al interior es sorprendente. Esto lo estoy sacando de este texto, les comento para que sepan. Se llama Por la voluntad del pueblo, y abajo dice, aunque no lean, cómo los diputados de 1789, está en francés, no importa, devinieron o se convirtieron en revolucionarios. Algo así como, ¿qué pasó adentro de Versalles para que gente, entre comillas, bien, rica, con títulos nobiliarios, que se codiaba con las más altas esferas, decidiera hacer una revolución? ¿Qué pasó? Este tipo, que es un sociólogo también, lo que hace es analizar toda la correspondencia, las cartas, que los diputados de Versalles, de la Asamblea, le enviaron a sus familiares durante casi los 6-7 meses que estuvieron adentro del palacio. ¿Y qué cuentan ahí? Bueno, ¿por qué el tipo investiga estas cartas a sus familiares y no otras cosas? Porque el investigador entiende que solo en las cartas a sus familiares encuentra honestidad intelectual. Es decir, ¿a quién le contás lo que te pasa? ¿Se lo vas a contar a un diario? No, porque en el diario mentís. Vieron que te van a leer otros, vas a quedar mal, no querés que te lean otros hablando mal de ellos. Entonces, el único lugar donde encuentra honestidad es en las cartas a las familias, donde les cuentan lo que verdaderamente está pasando. ¿Y qué descubre acá? Bueno, descubre que toda la burguesía encuentra que el rey los menosprecia. Descubre que el rey le sirve banquetes al clero y a la nobleza y que a la burguesía le hace un lado. Descubre que el rey no recibe las peticiones de la burguesía. ¿Correcto? Entonces la burguesía empieza a descubrir poco a poco y lentamente que algo los distingue a ellos de los que tienen títulos nobiliarios. ¿Y qué es? Bueno, que la burguesía es una clase en sí. Perdón, estoy usando Marx, pero Marx no se ofendería, porque Marx dice que la burguesía es la clase más revolucionaria de la historia de la humanidad. Y dice Marx que la burguesía se transformó también en una clase en sí, y no solo una clase en sí. ¿Qué significa una clase en sí? Que se da cuenta que es distinta al resto, que se da cuenta que no tienen títulos nobiliarios, y que aunque los tengan no les sirven para nada. Y que tenerlos no sirve para nada, que acá lo que vale es la propiedad, que acá lo que vale es si pago o no pago impuestos. Y no solo que se da cuenta que es una clase en sí, sino que empiezan a actuar para ellos mismos. Eso significa que se convierten ahora, como diría Marx también, escuchen, en una clase para sí mismos, que actúan para sí mismos. Y en este actuar para sí mismos, lo primero que van a hacer es intentar cambiar el reglamento de los estados generales. El rey quería que cada uno de los estamentos tuviera un voto para el clero, un voto para la nobleza y un voto para la burguesía. Pero la burguesía dice, pero somos más. Nosotros somos más. ¿Cómo vamos a admitir que haya un voto por estamento si nosotros somos más que ellos en número? Vamos a reclamar que haya un voto por persona, un voto por cabeza, no que haya un voto por estado. Y este va a ser el gran problema que va a hacer que los estados generales nunca lleguen a ninguna resolución, ¿sí? Y que el 20, escuchen esta fecha, el 20 de junio, que creo que es el día que se conocieron mis papás. Ah, no, es el día que se casaron. Me acordé. Pero de 1789, acá no existían, en el interior de la Asamblea se prestaron juramento, ¿sí? Que es el juramento que va a consagrar, escuchen, la Asamblea Nacional. Y esta es la gran revolución, porque la Asamblea Nacional es el actual Parlamento,
que es una asamblea, escuchen, de iguales, no una asamblea de nobles, no una asamblea de gente que tiene títulos o de burguesía, una asamblea de iguales, en la que cada uno tiene un voto. Y y en la mitad de los estados generales, esta es la foto, se las voy a mostrar, para que vean. Esa es la foto, es muy famosa en Francia, porque es la foto se llama el juramento del juego de la manzana. Van a decir, ¿por qué? Porque justo se hizo en una sala que se llamaba el juego de la manzana. Los redondelitos es porque el libro va describiendo quién es cada uno. Los dirigentes de la asamblea prestan juramento del juego de la manzana el 20 de junio de 1789. Y acá es donde deciden finalmente romper con los estados generales, terminar y crear una asamblea que, bueno, ya los estados generales ya estaban en París, que se traslada al exterior y que se va a erigir en los representantes del pueblo. ¿Correcto? ¿Me están siguiendo todo esto? Hace no sé cuánto tiempo estoy hablando sin parar y no sé si están durmiendo o qué corno. Y yo vengo, dale que dale. ¿Alguien quiere hacerme alguna preguntita? Puedo. Te van escribiendo en el chat. Ahí te das cuenta que te... Y no leí nada. Hago una pausa para hablar. A ver qué dicen. ¿Puedes repetir? Esto ya no repetí nada. Vamos que se va. Un museo de grandes novedades, dice Bersuit. ¿Esto por qué es? ¿Qué sé yo? Fue hace media hora igual. Muy buena, Camila. Me lo hubiesen dicho. Igual se repitió, profe, era el periodo de la Revolución Francesa, al principio de la clase lo pregunté. Ay, perdóname. Che, ¿me pueden interrumpir? Esto del Zoom me tiene repodrido. Háblenme, a mí no me molesta. Si yo siento que estoy en el vacío hablando solo. Dejen el micrófono abierto y levantan la mano y hablan. A mí no me jode. Bueno, ¿en qué estoy? Sí, ahora me iba a meter con otro tema. Re importante. Claro, me van a preguntar, ¿y dónde está porque hasta ahora vengo hablando de la parte dirigencial y dije que iba a hablar del pueblo. ¿Y el pueblo dónde está? Ya les conté del pueblo todos los problemas, ¿no? Les conté que la pasan mal, básicamente. Y de hecho, incluso hicimos una referencia al principio de la clase con el tema de las tomas de tierra. Pero claro, ¿dónde se manifiesta todo esto que le pasa al pueblo? Bueno, claramente en las grandes rebeliones populares. Quiero que sepan que mientras se desarrollaban la asamblea de los Estados Generales, la capital de Francia era un polvorín. Era rebelión tras rebelión tras rebelión. Estaba todo mal. Mismo antes de lo que es puntualmente la toma de la Bastilla y la quema de la cárcel. ¿Cómo se llama? Cuando se desarrollan los estados generales, empiezan a circular. Francia tiene una institución que se llama, no tiene traducción, se dice cahier de doléances, que es así como una especie de cuaderno de padecimientos, pero si lo traduzco queda como el culo, pero es más o menos eso. ¿Qué es el cahier de doléances? Es una especie de institución en la que, o mecanismo a través del cual la monarquía, escuchen, recibía todos los padecimientos del pueblo y de los cuales se hacía la monarquía eco y actuaba en consecuencia. Ya hablamos la vez pasada de que no se puede reprimir todo el tiempo. También dijimos que el monarca no se puede legitimar en Dios, ya lo hablamos también, y que necesita desarrollar políticas públicas que lo legitimen, que gobierne bien, básicamente. Gobernar bien significa tener a todos más o menos bien, gorditos, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Y siempre el cahier de doléances, este cuaderno, era monopolizado por las clases dirigenciales. ¿Y qué tipo de reclamos llegaban entonces? Los reclamos que tienen que ver con los derechos liberales. Que bajen los impuestos, la libertad de comerciar, la libertad de la propiedad privada. Pero ¿saben lo que pasó en el periodo de la Revolución? Ya, escuchen, esto es re importante, lo veníamos hablando hace mucho tiempo también,
toda la población estaba medianamente, escuchen, alfabetizada. La mayoría de las personas sabían leer y escribir, los clérigos también. Y en estos cahiers de doléances, en estos cuadernos que el rey hace que circulen para escuchar qué es lo que está pasando, llegan todas peticiones que tienen que ver con el derecho a la igualdad social, a la igualdad en el acceso a los alimentos, en la igualdad a la vivienda, en la igualdad en el acceso a la tierra. Empiezan a manifestarse en estos cuadernos todas las peticiones de lo que vamos a llamar los sectores populares, que claramente no están representados en los estados generales, no están representados entre la burguesía y no son, como lo llamaron, el tercer estado, porque teníamos el clero, la nobleza y el tercer estado, sino que son el cuarto estado. ¿Quién es el cuarto estado? El cuarto estado es el pueblo, y cuando digo pueblo es a propósito, porque el concepto de pueblo era un concepto que no existía, ¿correcto? Porque eran todos súbditos de Dios. Y el concepto de pueblo va a aparecer en este periodo y va a ser recogido por un tal Robespierre, que va a hacer del pueblo todo un engranaje o una especie de desarrollo intelectual, y él como representante de lo que va a llamar pueblo, ¿sí? Que no es lo mismo que población, y que no es lo mismo que popular ni populismo, una acepción para cada una de estas cosas que acabo de mencionar. Bueno, esto para decir que estos cuadernos que se conservan tienen manifestaciones como la de este señor que les había contado en 1775, que decía, miren los padecimientos que estoy sufriendo y cómo el Estado me da la espalda. Y además, gente que está desamparada, porque ya no tiene más al señor noble que lo asiste. Esto se los conté con los americanos, que decían, ustedes, los del sur, que tenían esclavos, se los conté ya, los del sur que tenían esclavos, les decían a los del norte que tenían obreros, nosotros a nuestros esclavos los tratamos mejor que ustedes a sus obreros, porque nosotros a nuestros esclavos les damos de comer y los hacemos sentir parte de nuestra familia, un concepto de servidumbre asqueroso. En cambio, ustedes a sus obreros los tiran por ahí, les pagan 2 mangos y si no vuelven no les importa. Y esto también le empezó a pasar a todos los sectores populares, que no tenían más a un noble que, si bien se abusaba de ellos, los amparaba y protegía, porque todos vivían bajo su égide. ¿Entienden lo que quiero decir? Entonces, están desamparados todos estos sectores populares. Miren, previo al desarrollo de la toma de la Bastilla, un 27 de abril, lo voy a decir, voy a contar como uno simbólico de una sucesión continua de rebeliones populares. Aparte, ¿saben por qué? Porque el 27 de abril cumpleaños. Belén también sabe, por eso me lo acuerdo. El 27 de abril de 1789, cientos de obreros, de artesanos, si leo mal es porque estoy traduciendo, y de pequeños, se llaman pequeños patrones. ¿Saben lo que son los pequeños patrones? En realidad son jefes de talleres de producción, que básicamente son como pequeños obreros. Sí, capataces, que tenían rivalidades con sus aprendices. Hay un problema que quisiera trabajar la clase que viene, no la otra, entre los patrones y los aprendices, porque son todos sectores de trabajadores que tenían sus propios tribunales de trabajo, me interesa para ustedes. Cientos de obreros, artesanos, pequeños patrones y de manos de obra que estaban desempleados, se dirigen a la municipalidad de la ciudad al grito de, escuchen, muerte a los ricos, ¿sí? Imagínense, muerte a los aristócratas, están todos sometidos, ricos, burguesía, muerte a los aristócratas, muerte a los acaparadores, escuchen, el pan es nuestro, ¿sí? Y, bueno, a la mierda con los jodidos curas. Estaba hablando de los que dan la misa. Había un tipo que se llamaba Juan Bautista Rebellón, que era un patrón rico que subió el precio de la harina y del pan mucho, y entonces la gente se hartó
Y dijeron, no podés subir el precio así. Esto es algo que, ¿quién me dijo recién lo de la revolución? No sé quién me lo dijo. Pero claramente, ¿cómo se manifiesta el pueblo cuando suben los precios de los alimentos? ¿Van y compran antes de que aumenten? No. Salen a la calle con antorchas al grito de que se mueran estos acaparadores de precios que los suben de manera indiscriminada y que no nos permiten acceder a los alimentos. Eso estaba pasando el 27 de abril de 1789. Había entre los sectores ricos mucho temor. Cuando digo ricos me refiero tanto a la burguesía como a los sectores privilegiados de títulos nobiliarios. Había mucho temor porque estaban advirtiendo que el mundo al que pertenecían se está desvaneciendo y que esto no va a parar. Y también habían descubierto que el cuarto estado, los sectores populares, ya no iban a caer más en la trampa de hacer la batalla para otros, que le iban a pelear por derecho propio y que no se iban a detener hasta lograr lo que estaban buscando. Y que entonces con la revolución de la quema de la cárcel no alcanzó y que después iban a ir por más. ¿Me están siguiendo todo este desarrollo? Esto es fundamental porque esto es lo que distingue el proceso revolucionario francés de los otros hechos revolucionarios que estuvimos viendo. Para terminar, hoy, porque ya son las 9:25, me quedan 5 minutos, solo voy a decir lo último, que finalmente, después de esta rebelión, hubo otra, el 4 de agosto, también de 1789, ya después de la quema del incendio de la cárcel y de la liberación de todos los presos. El 4 de agosto es el día en el que finalmente el rey tiene que aceptar, me tengo que retirar, tranquila, nos vemos, pero lo que voy a decir después, mirá lo que es súper importante. El 4 de agosto, escuchen, se declara en Francia el fin de los privilegios. Esto es oficial. El fin de los privilegios. Este es el día en que se declara los derechos del hombre y el ciudadano, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, en donde se dice, a partir de ahora, escuchen, somos todos iguales ante la ley. Y en el artículo 14 de esta declaración, que es fundamental para la historia de la humanidad, se va a erigir un principio fundador de la democracia también, que va a recepcionar el eslogan o el reclamo que ya habíamos visto en Estados Unidos y en Inglaterra. No taxation without representation. No pueden haber impuestos sin representación. El gran reclamo de la clase burguesa. Y lo último, que es lo que quiero decir, y acá termino hoy, fundamental, con la Revolución Francesa se reforma el sistema impositivo, lo cual me hace pensar que para que haya una reforma impositiva de la que siempre hablan, es necesaria una revolución, si no, no va a haber una reforma impositiva de verdad. ¿Y qué es lo que va a consagrar esta reforma impositiva? Bueno, claramente, a partir de ahora, todos, incluidos el 4% privilegiado, van a pagar impuestos. Se van a pagar impuestos de acuerdo a los ingresos de cada uno. Es demasiado progresista para la época, porque ni siquiera acá pasa así. Pero claro, miren lo que voy a decirles. En los países del primer mundo se pagan impuestos de acuerdo a los ingresos. Y en los del tercer mundo, como el nuestro, no se pagan de acuerdo a los ingresos. Se pagan los impuestos que llamamos regresivos, ustedes ya saben, como por ejemplo el impuesto al valor agregado. Todos pagamos lo mismo independientemente del ingreso que tengamos cada uno. En cambio, en estos países, y desde aquella época, se consagró la contribución personal y mobiliaria según, o lo que llamaríamos nosotros el impuesto a la industria y a la renta, ¿correcto? Otro impuesto fue el impuesto por la tenencia de tierras, ¿sí? Un tercer impuesto que la verdad, no, es a la exteriorización de la riqueza, que es cuando decís, bueno, mi declaración jurada. Un cuarto impuesto que sinceramente no lo entiendo cuando lo leo, que se llama el impuesto sobre las puertas y las ventanas. No sé qué es. Pero bueno, estamos hablando de 1789. Y estos fueron los 4 impuestos fundamentales que se consagraron después de la Revolución, que cambió todo el sistema impositivo. Y esto fue solo gracias a la Revolución.
Y por último, también lo dejo picando y termino, un quinto impuesto que se llama octroi, pero para que ustedes lo entiendan, es un impuesto a las aduanas internas, que al principio, escuchen, se abolió, como acá quería Alberdi, ¿vieron? Hay que crear un mercado interno y para eso hay que abolir las aduanas internas. Fue tremendo lo de la abolición de las aduanas internas, porque ¿saben lo que generó? Generó que los lugares más lejanos de los puertos tengan un costo mayor y que por una supuesta igualdad ante la ley haya una desigualdad material. Y esto también se consagró al principio en Francia, pero después se restableció. ¿Por qué? Porque por un lado ellos querían crear una especie de reino unificado en donde todos somos ciudadanos, ¿correcto? Esto fue lo que consagró la revolución. No hay más títulos nobiliarios, no hay más pequeños feudos y todo el territorio es un territorio de ciudadanos. Por lo tanto, no puede haber aduanas internas para pasar y circular. No obstante, las administraciones locales empezaron a ver cómo perdían sus ingresos. Entonces, este impuesto de aduanas internas que se había eliminado al principio, se restableció y se iba a mantener, escuchen, hasta 1880, 100 años más, en donde después se elimina porque se cambia toda la organización interna y hay otro tipo de recursos para las administraciones locales, pero eso es otro tema. Creo que siendo las 9:30, podemos decir, bueno, que por hoy está muy bien, y la vez que viene sigo desde acá, que es a partir de Sieyès y la Constitución de 1791, y la Declaración de la República y el fin de la monarquía. Todavía acá estamos bajo el imperio de la monarquía. Bueno, si tienen preguntas las puedo contestar, si quieren decir algo pueden decirlo, y si no los dejo tranquilos, me dicen. A mí me interesó lo que puso Javier en el chat, que ya pasó hace rato, ¿no? Pero porque vos habías dicho que separaban por dialectos. Sí. Resultó llamativo eso que puso. Ah, sí. Sobre Languedoc y Languedoc, salvo el bretón, todos hablan 2 colecciones de dialectos. Ah, sí. Bueno, pero sí, igualmente esto está todo ahí disponible. Vos pones dialectos en Francia antes de la Revolución y sale todo. Pones dialectos de América Latina y tenés todos también. Vieron que tenemos una gran enciclopedia. Bueno, ya está. La otra que se me ocurrió, pero esto que nada que ver con la clase, esto dando clase de teoría política, la quiero patentar. En el futuro, Google va a sacar una aplicación que va a ser tu estado. Vieron que ahí la gente pone mucho sus estados en las diferentes aplicaciones. Yo no lo pongo, pero sé que se hace, ¿no? En las redes sociales. Vos pones cómo estás, si te pasa algo, si te cagaste, no sé. Entonces, como Google sabe todo de nosotros, va a haber un botón en el futuro que vas a apretar y te va a decir, Google te dice tu estado. ¿Cómo estoy hoy? Y vos apretás el botón y te dice cómo estás. Algo así como ver el clima. Entonces vos apretás y te dice cómo estás en función de tus búsquedas, tus desplazamientos, te dice lo que vas a hacer. Y creo que va a pasar. Esto no tiene nada que ver, pero lo quiero patentar. Listo. ¿Y cómo estás? ¿Eh? ¿Y cómo estás? ¿Yo? Ignacio, No, yo hoy estoy a full. Creo que Google lo sabe por mis desplazamientos. Podrido. Muchos temas a la vez. Bueno, listo, nos vemos no sé cuándo. La vez que viene no, creo que el jueves no, que viene no el otro. ¿Está? Profe, Sí, ¿escucha música? Sí. sí, claro. ¿Escuchó Escape? Escape no. Ahora busco. Escuche Escape. Es ska, son españoles. Sí. Y le va a gustar. Después de la clase próxima me dice, escuche Bueno, Escape, listo. escuche un par de temas. Escuche el vals del obrero, y Ahí después hay está. un montón, pero le va a interesar. Pongo Escape. La próxima es el 12 del 11, puede ser. Bueno, después dejo esta clase grabada para todos, la comparto, ¿sí? Que anden bien todos y todas. Chao. Adiós. Chao, gracias. Buenas noches.